Hola Beatriz, soy Ángela. Nuestros hijos sacan a la luz todos nuestros miedos y nuestras necesidades de control. ¿Qué podemos hacer para no condicionarles? Creo que primero aceptar que les vamos a condicionar a veces, que esto nos cuesta mucho, ¿no? Es otra vez la exigencia esta de no condicionarles nunca, no ponerles nada nuestro encima, y no sé cuánto de fácil es. A lo mejor hay gente que puede, pero creo que lo habitual no es eso. Entonces, para empezar a aceptar esta imperfección y que a veces sí les condicionamos o a veces sí les intentamos condicionar, ¿no? Al final el control es una forma de intentar sentir lo más parecido a una seguridad interna que no tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es intentar controlar a los niños y a las niñas para nosotros quedarnos tranquilos con una serie de miedos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Si yo tengo un niño pequeñito y quiere trepar un tobogán muy pequeño en el que no hay mucho peligro, pero a mí me da mucho miedo que se caiga, le voy a agarrar y voy a intentar controlar el movimiento porque no quiero que se caiga. Ahora es muy diferente que me dé miedo que se caiga porque yo me caí y me hice mucho daño y se me despierta todo ese miedo, porque me da vergüenza lo que puedan pensar de mí si mi hijo se cae, porque no confío en él, porque no quiero que explore y no quiero que se separe de mí, quiero que siga en mis brazos. O sea, hay diferentes miedos que pueden estar debajo de una misma forma de reaccionar, ¿no? Lo que está claro es que hay un niño, en este caso, que quiere trepar y estoy yo que tengo mucho miedo y no le estoy dejando, ¿no? Y eso le va a suponer frustración y le va a suponer la imposibilidad de enfrentarse a una situación en la que podía sentir, por ejemplo, mucha eficacia, ¿no? o conocer su cuerpo y cómo funciona, y es una pérdida para ese niño. Entonces, lo suyo es poder conocer cuáles son estos miedos nuestros, poder separarlos. Y en este ejemplo concreto, incluso no es no tener miedo, es poder decir a este niño, mira, tú quieres trepar y yo tengo miedo, ¿cómo gestionamos esto? ¿No? Tú tienes estas necesidades, a mí me está pasando esto, tu madre tiene miedo ahora mismo, no puedo no tenerlo y a lo mejor me pongo aquí muy cerca, ¿vale? Y el resto respiro. Pero para eso, para poder conocer nuestros miedos y para poder sostener nuestros miedos, hay un proceso personal que no es fácil de poder aprender a regularnos y de poder aprender a tener sensaciones grandes sin actuarlas, ¿no? Eso es lo que decimos sostener muchas veces los adultos, a notar que tengo un miedo en el cuerpo y poder respirar y estar con él y poder gestionarlo de una manera que no sea yendo a controlar a mi hijo para yo quedarme tranquilo. Entonces, hay un proceso de conseguir seguridad interna, confianza interna, de aprender a regular nuestro sistema nervioso, y eso, cuando no lo hemos tenido de pequeños, muchas veces requiere de otra persona. En mi caso, en mi trabajo, es del psicoterapeuta, ¿no? Pero también hay relaciones de amigos, hay relaciones de pareja, hay relaciones muy bonitas que no tienen por qué ser con un profesional, que pueden ayudar a hacer esto. Cuando nosotros podemos aprender a regularnos y empezamos a poner nombre a mi miedo al abandono, mi miedo a la soledad, eso, ¿no? Es mi miedo a verle llorar, podemos empezar a sostenerlo y a ver, vale, qué es lo que necesita mi hijo por un lado, qué es lo que necesito yo por otro lado, y cómo con esto busco una estrategia que de alguna manera nos esté cuidando a los dos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, es un poco como adoptar un poco nuestra infancia. Y bueno, voy a cuidar esto que no está cuidado de la manera que yo hubiera necesitado para poder también atender a este niño que está aquí, que tiene necesidad de separarse, de explorar, de hacer su vida, y que yo por miedo tengo un impulso de pararlo y de controlarlo, ¿no? Y esto de volver a la infancia y reconocer miedos o carencias no se trata de hacer una quema de brujas a nuestros padres ni a las personas que nos han cuidado, es más bien un reconocimiento, ¿no? Es muy tabú hablar de lo que nos pasó, parece que es una traición a nuestros padres hablar de las cosas que no nos han sabido, que no han podido, por el motivo que sea, darnos, y al final somos adultos y nos acabamos quedando solos con nuestras heridas sin poder reconocerlas por el miedo a traicionarles, a serles desleal, ¿no? Entonces, partimos de la base de que tanto nosotros con nuestros hijos como ellos con nosotros han hecho lo que han podido, y esa es la base de la que partimos, pero podemos nombrar eso y a la vez nombrar lo que nos ha pasado y la experiencia que hemos tenido nosotros, sobre todo para poder hacernos cargo y no seguir perpetuando daños que igual pueden parar, ¿no? Y que podemos hacernos cargo y podemos dejar de pasarlos a las siguientes generaciones. Entonces creo que la respuesta verdaderamente es conocernos, nombrar los miedos,
con todas sus palabras, ¿no? Pues si es un miedo al abandono, es un miedo al abandono. Y poder ser muy honestos y reconocer, me da tanto miedo que mi hijo crezca que no le quiero dejar crecer. Y esto suena muy feo, pero está pasando, ¿no? Entonces poder reconocerlo y poder hablarlo y que tengamos entornos seguros donde poder decirlo y que no se nos juzgue y nos ayuden, ¿no? Como a tejer otras maneras de poder gestionar este miedo, otras relaciones que nos sostengan, que no sean las de nuestros niños para que sean ellos los que nos cuiden. Y a partir de ahí, pues vamos a evitar mecanismos de control que pueden ser violencia física, puede ser abuso emocional, pueden ser luz de gas. Hay muchos tipos de violencia que podemos utilizar para intentar controlar y la violencia siempre es dañina, ¿no? Entonces, si queremos no hacer daño, la mejor forma es empezar por nosotros y hacernos cargo de lo que nos pasa al ritmo que podamos, con los apoyos que podamos ir consiguiendo.